Revelado, su mujer desapareció tras el inesperado desamor, su búsqueda se vuelve extraordinaria. La niebla se había apoderado de Javier, un maestro querido en un pequeño pueblo de Guanajuato. Cada mañana, al levantarse, la ausencia de Ana lo golpeaba con la dureza de una roca. Aquella risa que solía llenar su hogar se había desvanecido, dejando un eco doloroso. En su mente, los recuerdos debatían ferozmente, el amor que compartieron, los sueños que construyeron juntos, todo arrasado por un destino cruel. Los murmullos de sus vecinos, cargados de juicio, solo aumentaban su angustia. ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no busca? Preguntas que atravesaban su mente mientras se luchaba con la propia desesperación. Las risas de sus alumnos, que una vez iluminaron sus días, ahora parecían un recordatorio constante de lo que había perdido. La pobreza del pueblo pesaba sobre sus hombros, pero nada comparaba con la carga emocional que sentía en su interior. Mientras sus estudiantes correteaban por la plaza, él se mantenía distante, atrapado entre el deseo de que su vida volviera a brillar y la necesidad de confrontar su dolor. Ana había sido su brújula, y sin ella, Javier se sentía flotante y perdido, incapaz de navegar por la bruma que se cernía sobre su existencia. En medio de esta tormenta interna, empezó a recibir mensajes anónimos que revelaban secretos del pueblo, una red de corrupción que lo llenó de una extraña mezcla de rabia y determinación. Cada palabra que leía era como una chispa en su pecho, encendiendo su interés por descubrir la verdad, tanto de la desaparición de Ana como del sufrimiento de su comunidad. Su madre, siempre presente, lo instaba a permanecer firme. La dignidad y el amor son las raíces que debemos proteger, hijo, le decía, con ojos que cargaban sabiduría y tristeza. Con la idea de buscar a su antiguo mentor en el mundo de las letras y el pensamiento crítico, Javier decidió que la búsqueda de Ana sería también una lucha contra el sistema que había asfixiado a su pueblo por demasiado tiempo. Sabía que al enfrentarse a esa terrenal injusticia, quizás podría encontrar respuestas. Pero el dilema moral se filtraba entre sus pensamientos, ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para averiguar la verdad? Las noches en vela lo veían cuestionar su valor, su capacidad para distinguir entre la justicia y la protección de los suyos. En cada conversación susurrada en la penumbra, sintió que la tensión aumentaba. Un día, al encontrarse con alguien que conocía bien, las palabras se cortaron como cuchillas, destapando secretos que jamás imaginó. No deberías andar husmeando, Javier, le advirtieron entre risas burlonas, pero había algo más en sus ojos. ¿Acaso sabían algo sobre Ana? Enfrentarlo cara a cara sumió a Javier en una tormenta de emociones, miedo, angustia, pero sobre todo, una sed de justicia que brotaba con fuerza. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La revelación de aquel desconocido lo impactó. La conexión entre su esposa y la corrupción del pueblo era más oscura de lo que había anticipado. Al caer la tarde, la montaña se dibujó como un telón de fondo aterrador, y Javier, aturdido por la verdad revelada y sin respuestas claras, sintió que su determinación se tornaba cada vez más intensa. ¿Podría arriesgar todo, incluso su propia seguridad, por un hilo de esperanza? La angustia se apoderó de él, y mientras se acercaba a tomar una decisión, un estruendo súbito retumbó en la quietud de la noche, dejándolo una vez más al borde de la desesperación. Las horas pasaron como si fueran días. La vibración del estallido aún resonaba en el pecho de Javier mientras su mente trataba de reconducirse. El eco de esa advertencia, del desconcertante juego de poder de sus vecinos, se arraigaba en su memoria. La rabia burbujeante ahora era también un recurso. Sabía que no podía quedarse pasivo, atrapado en un papel que ya no le correspondía. La historia de Ana y su propia búsqueda debían entrelazarse con la lucha contra la corrupción. La idea empezaba a dibujar un camino.
Javier decidió que su primer paso sería adentrarse en el oscuro submundo del pueblo. Tenía que hablar con quienes también parecían levantarse en contra de la injusticia. La choza de Manuel, un hombre atrincherado entre sombras, era la primera escala. Era conocido por tener un ojo agudo para los secretos. Con él, tal vez podría desenmascarar lo que había detrás de los susurros de complicidad. Sin embargo, debía enfrentarlo con cuidado. La reputación de Manuel, aunque brillante, también caminaba por la cuerda floja. Al llegar a la choza, un instante de vacilación lo invadió. ¿Acaso había cruzado alguna línea ya? Enfrentarse a un hombre con fama de manipulador y astuto no era tarea sencilla. Sin embargo, la determinación lo llevó a tocar la puerta con firmeza. La voz de Manuel resonó desde dentro. ¿Quién es? Soy Javier, el maestro. Tengo algunas preguntas para ti, se presentó, consciente del riesgo que corría al ser identificado. No era solo su curiosidad lo que lo guiaba, era la necesidad de avivar la llama de la verdad. El sonido de la cerradura girando fue un respiro de esperanza, y la puerta se abrió con un crujido. Manuel lo observó con un interés que oscilaba entre la curiosidad y la desconfianza. ¿Qué quiere saber, maestro?, preguntó, cerrando la puerta tras él. La penumbra de la habitación arrastraba consigo un aire denso de secretos. Sobre Ana, y lo que está pasando en el pueblo, respondió Javier, intentando medir cada palabra. La respuesta fue un gesto de la cabeza por parte de Manuel, que indicaba que lo escucharía, pero sin cualquier garantía de sinceridad. A medida que Javier iba relatando las intrigas y su creciente inquietud por la salud de Ana, sintió como la tensión se hacía palpable. Cada frase lanzada al aire dibujaba un fino hilo entre ellos, uniendo sus destinos. Manuel, por momentos, esbozaba una sonrisa irónica. Te metes en cosas peligrosas, Javier. Pero puedo ayudarte, si decides arriesgarte. Fue ahí, en aquel momento, que Javier se dio cuenta de la magnitud de su situación. No solo buscaba a Ana, también se adentraba en un territorio de peligros que nunca había imaginado. Al hacerlo, sintió como la valentía comenzaba a florecer dentro de él, pese al estrés que el enfrentar su nueva realidad traía consigo. La conversación avanzó, y con cada nuevo dato revelado, Javier ubicaba la pieza del rompecabezas que significaba no solo la búsqueda de su esposa, sino la lucha por una justicia que nunca antes había considerado en su vida. Pero entonces, al salir de la choza, un pensamiento inquietante se interpuso entre la salida y su mente. ¿La verdad valía realmente el dolor que podría desatar? Las palabras de su madre reverberaban en su mente, la dignidad y el amor son las raíces que debemos proteger. ¿Estaba él en la dirección correcta? Frente a él, la noche se había asentado con un nuevo aire sombrío. Javier sabía que las decisiones que tomara a partir de ese instante no solo definirían su búsqueda personal, sino también la vida de aquellos que lo rodeaban. Con la oscuridad como testigo, un nuevo eslabón de su conexión con la corrupción empezaba a tejerse. Mientras avanzaba, escuchó pasos detrás de él. Un escalofrío recorrió su espalda. Temía lo que podría encontrar y, en su pecho, la urgencia se disparaba. ¿Era alguien del pueblo? ¿Un espía? ¿O quizás un aliado inesperado? La intriga con la que se encontraba lo obligó a girar lentamente, su corazón palpitando con cada instante. La noche estaba lejos de concluir su historia y, por primera vez, el verdadero desafío estaba por comenzar. Javier se giró lentamente, casi mecánicamente, dispuesto a enfrentar lo que pueda amenazarlo. La oscuridad lo envolvía, pero su determinación no flaqueaba. Un par de ojos brillaron entre las sombras, era Lucía, la joven del pueblo que pasaba la mayor parte de su tiempo en la plaza, siempre observando. ¿Qué haces aquí, Lucía?, preguntó Javier, intentando mantener la voz firme, pero un leve temblor delataba su inquietud. Ella dio un paso adelante, rompiendo la noción de peligro. He estado escuchando, Javier. Se dice que buscas a Ana, pero también sabes que hay cosas que no deberías tocar. Su tono era claro, pero Javier no podía permitir que el miedo lo paralizara. Sé que la corrupción ha arruinado vidas aquí. No puedo quedarme de brazos cruzados. Lucía lo miró con una mezcla de admiración y preocupación.
Es peligroso lo que buscas. Hay fuerzas en el pueblo que no se detendrán ante nada para mantener sus secretos. Y tú estás en el centro de esto ahora. Javier sintió que la presión en su pecho aumentaba. Un miedo ancestral comenzaba a mezclarse con su rabia. No voy a darme por vencido. Ana necesita saber que la busco. No tengo otra opción. Pero yo puedo ayudarte, ofreció Lucía. Según su mirada, Javier dedujo que había adquirido más información de la que los demás podrían imaginar. He estado recopilando testimonios. La gente tiene miedo, pero algunos quieren hablar. Te necesito en esto. La propuesta resonó en su mente. Tener un aliado era una oportunidad que no podía rechazar, pero también traía consigo más riesgos. ¿Qué sabes sobre Ana? Más de lo que imaginas, respondió, volviendo a la conversación. La última vez que la vi, estaba preocupada por otros desaparecidos. Preguntó sobre un lugar, un antiguo almacén en las afueras del pueblo. Dijo que había rumores de tráfico, pero después se desvaneció. La información parecía vital, pero una parte de Javier dudaba. Debo estar seguro. Si me meto en esto, no hay vuelta atrás. Lo sé, y es por eso que necesito que pienses en lo que estás haciendo. Esta no es solo una lucha personal, podría ser algo más grande, algo que afecte a todos. La declaración resonó en su cabeza, encendiendo una chispa de conciencia. Javier nunca había pensado en sí mismo como un líder, alguien que tendría el poder de influir en el cambio. Pero al mismo tiempo, la idea lo asustaba. ¿Qué pasaría si me convierto en el blanco de esto? ¿Y si no puedo proteger a Ana? Javier vaciló, dejando al descubierto su vulnerabilidad. Es un riesgo, pero como tú dijiste, ¿qué más puedes hacer? Te tienes que arriesgar, o la verdad se perderá con ella, dijo Lucía, ahora con un tono más urgente. Los pasos que había escuchado resonaron de nuevo en su mente, y más que un simple eco, se tornaron en un aviso claro, la verdad lo había elegido a él, y no había forma de retroceder. Este viaje lo llevaría a un lugar oscuro y peligroso, pero también podría significar la salvación de su esposa y, tal vez, del pueblo mismo. Está bien. Lo haré, pero con precaución, dijo Javier, sintiendo cómo la decisión anidaba una nueva determinación en su corazón. La claridad de su objetivo empezaba a despejar parte de la neblina que lo había envuelto hasta ahora. Juntos, Javier y Lucía comenzaron a trazar un plan. Sus destinos se entrelazaban, ahora más que nunca. En el fondo, Javier comprendía que el viaje apenas comenzaba, pero al mirar hacia donde el oscuro camino se dibujaba, un nuevo temor se apoderó de él. Sentía que el tiempo se apresuraba. El reloj marcaba un ritmo implacable. Y mientras se preparaban para el siguiente paso, una sombra cruzó frente a ellos, confirmando su temor, no estaban solos en su búsqueda. La presión aumentaba y la sensación de que cada decisión podría tener repercusiones fatídicas aumentaba. La revelación de nuevos aliados podría cambiarlo todo, pero también podrían traer consigo traiciones ocultas. ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo que se avecinaba? Sin duda, el camino hacia Ana y la verdad se tornaba aún más intrincado. Al doblar la esquina, Javier entendió que este sería su primer verdadero desafío. La búsqueda de la verdad había comenzado. ¿Pero a qué costo? Javier se quedó parado, con un nudo en el estómago. Cada palabra de Lucía resonaba con una claridad inquietante. La combinación de desesperación y determinación ardía en su interior, empujándolo a avanzar. Pero el camino no era solo una cuestión de encontrar a Ana, implicaba enfrentarse al sistema que la había olvidado y cuestionar las sombras que lo rodeaban. Con su mente en ebullición, comenzó a pensar en las estrategias. Lucía había mencionado testigos dispuestos a hablar, y eso era crucial. Pero, ¿cómo podía convencer a alguien que temía represalias? Un dilema moral se presentaba. Meter a más personas en esta búsqueda aumentaba el riesgo para todos, pero sin información, su misión se estancaría. Necesitamos un lugar seguro, dijo Javier, su voz firme, como si ya estuviera convencido de su rol en esta lucha. Donde podamos reunir a quienes quieren hablar y, al mismo tiempo, estar protegidos. Lucía asintió. Un sitio remoto. Tal vez el viejo faro en la costa.
Allí nadie se atrevería a ir. La visión del faro, olvidado casi por todos, evocó en Javier un atisbo de esperanza, pero también de inquietud. La elección de un lugar tan solitario podía ser un arma de doble filo. Cualquier cosa podría suceder allí. Entonces, será nuestro primer objetivo, dijo Javier, llevando la estrategia a una dirección más concreta. Pero su mente estaba inquieta. ¿Qué pasaría si los que estuvieran ahí fueran leales a los opresores en lugar de a él? Necesitamos garantías, alguien que puedan llamar, alguien confiable. La adrenalina comenzaba a fluir. Con cada palabra, con cada planificación, Javier sentía cómo su identidad se transformaba. No solo era un hombre buscando a su esposa, ahora era el líder de una misión que podría cambiar el rumbo de su comunidad. Pero con ese rol venía el miedo al fallo, a la incapacidad de proteger a quienes se unieran a él. Al día siguiente, juntos, comenzaron a visitar los rincones del pueblo. Lograron hablar con algunos conocidos que habían reaccionado ante la situación de Ana. La mayoría solo daba evasivas, el miedo era palpable. Por un momento, Javier se sintió perdido, como si no tuviera el poder de obtener la verdad. Fue en uno de esos encuentros, en un pequeño café que solía visitar con Ana, que todo cambió. Allí se sentaron con Roberto, un viejo amigo de su esposa. La mirada de Roberto, temerosa y rebosante de culpa, lo hirió como una lanza. No puedo decirte nada, Javier. No puedo involucrarme, murmuró, dejando claro que cada palabra que pronunciara podía costarle la vida. Ante esa negativa, algo se agolpó en Javier, una frustración tan intensa que su voz salió elevada, casi temblando. ¿Acaso crees que con el silencio protegerás a Ana? Ella es la que está en peligro, y tú puedes ayudarla. La súplica golpeó el corazón de Roberto. Tras un largo silencio, el amigo se inclinó hacia adelante, su rostro se tornó serio. He oído cosas, pero no puedo estar seguro. Te prometo que investigaré, que haré lo que pueda sin traicionar a mis propios. Pero la mirada en su rostro no transmitía certeza, solo una lucha interna. Javier sintió en su pecho un nuevo impulso, una mezcla de rabia y esperanza. Exigía más que un simple parpadeo de esperanza, necesitaba que la comunidad se uniera, pero eso implicaba arriesgarse aún más. La revelación de su papel como catalizador lo confrontó con un nuevo dilema: ¿podría realmente hacerse cargo de tantas vidas, incluidas la suya y la de Ana? Regresando a donde se encontraba Lucía, la urgencia se convirtió en obstinación. Debemos hacer algo más fuerte, algo que sacuda a la gente. Necesitamos crear una red de apoyo, un grupo que pueda unirse por el miedo, pero también por la esperanza. Mientras esbozaban el plan, Javier sintió el peso de cada decisión. La búsqueda de su esposa se entrelazaba con la resistencia contra una corrupción que había carcomido a su gente. Pero lo que no sabía era que su primer aliado podría convertirse en su mayor enemigo. Esa duda lo acechaba a cada paso. La tarde caía y el faro distante se esbozaba ante sus ojos como un símbolo de lo que estaba por venir. Javier sintió que el momento de la verdad se acercaba, pero también se percató de que, tras cada sombra, podía haber una traición. ¿Estaba realmente preparado para lo que su búsqueda desencadenaría? La tensión en su ser crecía. El destino lo aguardaba, impasible, en las garras de la noche que se avecinaba. Javier se despertó esa mañana con una determinación renovada. La imagen del faro se grababa en su mente como un faro de esperanza y peligro a la vez. Sabía que el tiempo apremiaba, cada minuto era crucial. Ana podía estar en cualquier lugar y, al mismo tiempo, en ningún lugar. Sin embargo, la presión de las decisiones por venir lo atormentaba. ¿Sería capaz de soportar el peso de la responsabilidad que la búsqueda de su esposa significaba? Sentado en la cocina, mientras el aroma del café impregnaba el aire, Javier evaluaba sus opciones. La estrategia debía ser meticulosa. Tenía que poner en marcha la conexión con Roberto y, al mismo tiempo, generar un ambiente de confianza. Con Lucía a su lado, trazó un croquis mental de su plan. Primero, necesitamos asegurarnos de que Roberto se sienta protegido. Si logramos que algunas personas confíen en nosotros, esa red podría empezar a tejerse, dijo, su voz resonando con certeza.
Lucía lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Y si él no es el único? ¿Qué tal si hay otros que también saben algo pero que, al igual que él, tienen miedo de hablar? No tengo respuesta para eso, admitió Javier, sintiendo que la frustración anidaba en su pecho. Pero necesitamos abrir un canal. Si lo que sea que Roberto descubra, tenemos que estar listos para ese siguiente paso. La información es nuestro único recurso, y aún no tengo cómo asegurarme de su lealtad. Mientras su mente corría en espiral, Javier se sintió atrapado en un ciclo de planificación que bordeaba la parálisis. Fue entonces cuando decidió dar un paso decisivo. Voy a hablar con él nuevamente. Veré si puede hacer una reunión pequeña, quizás con otros que podrían tener interés en ayudar. Lucía asintió. Pero no olvides, hablar con las personas también puede ser peligroso. No sabemos quién está al tanto de lo que estamos haciendo. Las palabras de Lucía resonaron en su mente. Esa incertidumbre era lo que le alimentaba el miedo, pero también el impulso a actuar. Javier se enfrentó a su reflejo en el espejo de la cocina. No puedo dejar que el miedo me detenga, se dijo, y con ello, un nuevo sentido de propósito se encendió en su interior. Durante los días siguientes, Javier dedicó cada instante a preparar la reunión. Hizo un listado de posibles aliados, personas que conocían la realidad de Ana y que, quizás, tenían motivos suficientes para involucrarse. La contradicción de su papel como facilitador y líder lo acechaba, le producían vértigo las implicaciones de cada decisión. Sin embargo, la idea de ayudar a Ana se convirtió en su motor. El día de la reunión, su corazón latía con fuerza. Javier llegó al faro antes que los demás, utilizando el tiempo para calmar sus nervios. La soledad del lugar era abrumadora, pero solía ser el refugio donde podía poner en orden sus pensamientos. A medida que los demás comenzaron a llegar, sintió cómo la energía se transformaba en una mezcla de temor y esperanza. Uno tras otro, se presentaron, y cada cara era un reflejo de sus propias luchas. Cabezas agachadas, miradas nerviosas. Javier tomó la iniciativa, hablando con sinceridad sobre lo que estaban enfrentando. Habló del silencio y del miedo, pero también de la posibilidad de un cambio. Cada uno de ustedes tiene algo que aportar. Los rumores deben ser compartidos, las verdades deben ser dichas, instó, sintiendo cómo las palabras comenzaban a unirse en un crescendo emocional que resonó en el aire. Sin embargo, cuando llegó el momento de abrir el diálogo, la tensión se convirtió en un silencio helado. Javier notó que algunos empezaban a dudar, y el eco de sus empleos, sus familias y sus propias inseguridades parecían paralizarlos. Era evidente que el riesgo de hablar o involucrarse les costaba más que sus propios secretos. La realidad se instaló en su mente como un cubo de hielo. Javier se dio cuenta de que su llamado por una red de apoyo se enfrentaba a un límite, la supervivencia individual. Tensando sus hombros y alzando la mirada hacia sus compañeros, se preparó para confrontar la triste verdad. Este no es solo un encuentro para hablar de Ana. Es un llamado a nuestra humanidad, dijo, su voz vibrante con un nuevo fervor. Si no nos unimos ahora, el silencio será nuestra condena. El impacto de sus palabras fue inmediato, y mientras algunos comenzaban a abrirse, Javier no pudo evitar preguntarse, ¿sería suficiente el fuego de su determinación para encender una salida de este rincón oscuro? Tenía la sensación de que una decisión crucial se aproximaba, pero en el fondo, temía que esa chispa pudiera apagarse antes de iluminar el camino. A medida que la reunión avanzaba, Javier comprendió que, en su búsqueda de Ana, se enfrentaba a sus propios demonios. Cada paso lo forzaba a cuestionar no solo la lealtad de los demás, sino también su propio compromiso. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo, incluso si eso significaba que al final podría perder más de lo que había encontrado. Si bien ese encuentro había significado un paso adelante, la fragilidad de su misión pesaba sobre sus hombros. La traición, la duda y el sacrificio acechaban como sombras, y antes de que pudiera siquiera asimilarlo, comprendió que la fortaleza de su búsqueda ahora dependía de la voluntad colectiva. Y, en el fondo, se preguntaba si, de verdad, podía confiar en algunos de aquellos que lo rodeaban. La noche caía, y con ella, el peso de las decisiones que aún estaban por venir.
¿Lograría Javier unir a este grupo quebrantado, o se convertiría en el siguiente nombre en una lista de olvidados? La búsqueda no había hecho más que comenzar, y el oscurecer del cielo presagiaba lo que aún estaba por desatarse. Javier se sintió dividido en 1000 pedazos mientras regresaba a casa. La reunión se había desbordado de emociones, pero el escepticismo de los demás lo había dejado tambaleándose en una cuerda floja. Ahora sabía que la lucha no solo era por Ana, sino por vencer el miedo paralizante que planeaba sobre ellos. Caminó por las calles vacías, cada paso resonando en su mente. ¿Y si no lograba reunir la fuerza suficiente? Era una pregunta tentadora que solo podía conducir a la autoflagelación. Reflexionando sobre lo ocurrido, se dio cuenta de que había tomado la iniciativa, pero había dejado fuera algo fundamental, la unión. Se preguntó si había hecho lo correcto al presionar a otros a abrirse. Por un momento, la ira contra sí mismo lo consumió. Su corazón, lleno de impotencia, le decía que ejercer presión era un error monumental, y la idea de perder a Ana se entrelazaba con la de dejar que otros sufrieran por su causa. Esa noche, Javier no durmió. En lugar de eso, se quedó sentado en el borde de su cama, un manojo de nervios, pensando en la próxima jugada. La idea del faro seguía ahí, firme pero elusiva, como un recordatorio de lo que estaba en riesgo. Decidió que necesitaba prepararse mejor, comprender los miedos de sus nuevos aliados para establecer un verdadero vínculo. Era el momento de conectarse a un nivel más profundo, pero, sobre todo, de averiguar cómo podría ser el motivador en lugar de un simple facilitador. Tal vez la clave estaba en utilizar su vulnerabilidad como herramienta de unión, y así no solo se abriría él, sino que dejaría espacio para que otros también lo hicieran. La mañana siguiente amaneció fría y brumosa. Javier se dirigió al café donde siempre había conversado con Ana. Mientras se sentaba en un rincón tranquilo, dejó que su mente se desnudara de sus propios miedos. Sus recuerdos de las charlas y risas con su esposa comenzaron a surgir. Entonces, se dio cuenta de que, al alimentar su propio temor, había limitado la posibilidad de confiar en su grupo, en sí mismo y en lo que podían lograr juntos. Tomó papel y lápiz, y comenzó a escribir una carta. No era una carta de despedida, sino un manifiesto de su esperanza y determinación. No puedo prometer que haremos todo bien, empezó. Se dio cuenta de que la honestidad era su mejor aliado. Tenía que hablar sobre sus dudas, sus fracasos, y cómo había aprendido a levantarse de ellos. Si lograba ser un ejemplo de vulnerabilidad, tal vez esos aliados se verían reflejados en él. Después de un par de horas, su carta comenzó a tomar forma. La energía que depositó en cada palabra fue liberadora. La fecha y lugar de la próxima reunión aún rebosaban de incertidumbre, pero sabía que ese no era un final, sino un nuevo comienzo en la búsqueda de Ana y de sí mismo. Cuando el día de la reunión volvió a llegar, Javier se sentía diferente. A pesar de la presión, había hecho su tarea. Miró a cada uno de los rostros con una nueva perspectiva, sintiendo que, en cada uno de ellos, había sueños truncos y fuerzas inexploradas. Al comenzar, sacó la carta y la leyó en voz alta, dando paso a la sinceridad. Lo que nos une es nuestra búsqueda. Hoy no hablo solo de Ana, sino de todos nosotros. Las palabras resonaron en el aire como un eco de esperanza. Los rostros apagados comenzaron a iluminarse, y Javier pudo ver cómo surgían pequeñas llamas de determinación entre sus nuevos aliados. Tal vez, solo tal vez, estaba en lo correcto al abrirse a ellos. La lucha parecía menos solitaria, como si cada palabra pronunciada ofreciera un ladrillo más al camino que estaban construyendo juntos. Mientras la reunión avanzaba, Javier sintió que el peso sobre sus hombros comenzaba a ser más ligero. Pero entonces vio a Roberto encorvarse, con la mirada perdida. ¿Y si eso significa que prendo fuego a nuestros propios secretos? La pregunta golpeó en su mente como un trueno. Era evidente que esa búsqueda provenía de lugares inesperados y que cada miembro del grupo enfrentaba sus propios demonios. La noche caía una vez más, pero Javier vislumbró que, al enfrentar la oscuridad, también podían encontrar la luz. Sin embargo, el eco de Roberto resonaba en su cabeza. Era preciso actuar, pero también cuidar. ¿Qué más secretos estaban dispuestos a salir a la luz?
A medida que los nervios regresaban, Javier se preguntó, ¿enfrentarse a sus propios secretos sería una batalla distinta, y la próxima reunión dormiría entre sombras? El aire estaba cargado de incertidumbre cuando Javier llegó a la siguiente reunión. La pregunta de Roberto seguía resonando en su mente, desafiándolo a buscar la verdad en los rincones más oscuros de sus propias emociones. Eran las palabras de un hombre que no solo se sentía angustiado, sino que también escrutaba sus propias luchas. Javier se dio cuenta de que no podía continuar siendo solo un portavoz de esperanzas, necesitaba ser un explorador de las vulnerabilidades que también acechaban en su interior. Esa noche, los miembros del grupo se reunieron, cada uno portando su propio peso sobre los hombros. Javier observó sus rostros llenos de historias no contadas y temores ocultos. Sentía que, más que nunca, su papel era crear un espacio donde cada uno pudiera permitirse ser frágil, donde la vulnerabilidad no fuese una debilidad, sino un camino hacia la fortaleza compartida. Sin embargo, él también sabía que debía lidiar con sus propios secretos que, aunque lejanos, se aproximaban lentamente. Cuando tomó la palabra, su voz tembló. Sin embargo, ya no estaba inyectada de miedo, sino de una sinceridad inquebrantable. Hoy no solo vamos a hablar de Ana. Hoy vamos a hablar de nosotros, comenzó. Compartió su carta, pero más allá de las palabras escritas, comenzó a desnudarse emocionalmente. Habló sobre sus dudas, sus noches sin dormir, mencionó las veces que falló en el pasado y lo que había aprendido en el camino. Comenzó a despojarse de la coraza que había mantenido tan firmemente. Poco a poco, Javier se dio cuenta de que no era el único que necesitaba ese espacio. Ana ya no era la única razón por la que todos estaban allí, estaba claro que aún atrapados en sus demonios, cada uno compartía un hilo común que los unía, la angustia de ser humano, la lucha por encontrar sentido en medio del caos. Los primeros murmullos de timidez se transformaron en susurros valientes que rompieron el silencio, como si cada palabra pronunciada encajara en un rompecabezas en el que todos estaban participando. Durante la sesión, Javier notó cómo Roberto se movía inquieto en su silla. ¿Qué pasa si al excavar en nuestras historias, nos encontramos con algo que no podemos controlar? ¿Como los secretos de nuestros propios corazones? La pregunta generó un murmullo entre el grupo. Javier sintió que, al igual que Roberto, había dudas profundamente enraizadas que eran difíciles de compartir. Mientras miraba alrededor, comprendió que este nuevo nivel de apertura exigía una valentía feroz, no solo por su parte, sino por cada individuo que se encontraba allí. Acababan de iniciar su camino hacia la verdad, y aunque pudiera ser aterrador, también era la única alternativa posible. Fue entonces cuando Javier decidió que, para dar ese paso, todos debían abandonar su resistencia. La conversación se tornó más profunda. Cada miembro del grupo comenzó a compartir fragmentos de su vida que hasta ese momento habían relegado a la oscuridad. Historias que resonaban una y otra vez, como ecos de un pasado doloroso y una búsqueda inalcanzable. Pero Javier no podía escapar de sus propios secretos, el complejo juego de emociones trapicheadas en su ser lo mantenía en tensión. ¿Qué había sobre él que aún no había revelado? ¿Estaba listo para enfrentarlo? Al final de la reunión, cada uno de ellos mostraba una chispa de resiliencia. Habían empezado a unir sus fragmentos, pero Javier sintió una punzada de inquietud en su interior. La interacción había sido catártica, pero la verdadera pregunta seguía en pie, ¿sería la luz descubrimiento o condena? Cuando se despidieron, una sensación de camaradería vibrante llenó la sala, aunque Javier no podía evitar pensar que esta era solo la calma antes de la tormenta. El peso de lo no dicho, de las verdades que acechaban en las sombras, seguía presente. Ahora, la próxima reunión era crucial, dejaría al descubierto los secretos que podrían tanto liberarlos como destruirlos. Observar cómo los demás luchaban con su vulnerabilidad lo impulsaba a cuestionar su propia voluntad para seguir adelante, al tiempo que se preguntaba, ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar por la verdad? El siguiente encuentro fue programado para una semana después, y bajo el peso de esa espera, Javier se sumergió en su día a día como si cada tarea fuese un pequeño ladrillo que levantaba la muralla que lo separaba de sus emociones. Sin embargo, a medida que los días avanzaban, la presión emocional se intensificaba, implacable e insistente.
Sentía que cada respiración que tomaba estaba impregnada de la expectativa de lo que vendría, y la inquietud que había despertado la última reunión lo seguía como una sombra. Durante las horas previas a la reunión, su mente se convirtió en un campo de batalla. Se preguntaba si podría realmente desnudarse ante el grupo, si revelaría sus secretos más profundos. Esa noche, tener que enfrentar su propia vulnerabilidad le parecía un desafío monumental. Había pasado tanto tiempo construyendo su imagen, la del hombre fuerte que todo lo soporta, que ahora esa fachada se sentía como una prisión. Cuando finalmente tomó la decisión de asistir, sintió una determinación feroz, pero también una profunda ansiedad. Al llegar al lugar, Javier se encontró con caras familiares, cada una reflejando el mismo matiz de incertidumbre que él sentía. La conversación fluyó mientras los miembros del grupo se saludaban, y Javier, al ver esa camaradería, sintió un pequeño destello de esperanza. Sin embargo, esa esperanza se desvaneció rápidamente cuando pensó en la eventualidad de abrirse de una manera que jamás había hecho. Cuando tomaron asiento y empezaron la reunión, el ambiente estaba cargado de una mezcla de nerviosismo y expectación. Javier sabía que el momento de verdad se acercaba, y cada instante que pasaba se sentía más como un reloj de cuenta atrás. A medida que las historias fueron fluyendo, él escuchaba con atención, sintiendo una conexión que se fortalecía en sus corazones compartidos. Eran relatos de lucha, de desamor, de fracasos y, sobre todo, de búsqueda de significado. Cada palabra pesaba, pero también aliviaba, como un bálsamo para las heridas abiertas. Finalmente, llegó su turno. Las miradas se fijaban en él, y el silencio envolvía el espacio. Con el pecho apretado, Javier comenzó a hablar, pero a diferencia de la última vez, ahora no solo iba a compartir, iba a desenterrar sus secretos. He vivido con mi propio dolor escondido. Mi mujer desapareció no solo físicamente, sino que se fue cuando el amor se tornó en desilusión. Nunca conté esto a nadie, pero el tartamudeo inicial se desvaneció como un eco a medida que sus palabras tomaban vida. Se sintió liberado en sus confesiones, pero también confrontado con el horror de su vulnerabilidad. Relató cómo la ausencia de su mujer lo había dejado atrapado en una espiral de dolor y resentimiento. Javier no solo estaba compartiendo una tragedia, estaba exponiendo su vulnerabilidad al mundo, abriendo la puerta a su propia lucha interna. Los demás escuchaban, y notó que varios de ellos secaban discretamente las lágrimas. En esa atmósfera intensamente emocional, la revelación no solo convocó la empatía, sino que también les impulsó a confrontar sus propias verdades ocultas. Ahora, Javier no solo se erguía como un líder, sino que se mostraba como un ser humano comprometido con su viaje, su transformación. Había algo profundamente liberador en exponer su dolor, y Javier se sintió, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente vivo. Pero la sesión no terminó como él esperaba. Justo cuando estaban por cerrar, Roberto lanzó una pregunta inesperada que resonó en todos: ¿estamos dispuestos a perdonar a nosotros mismos y a los que nos han hecho daño? La sala estalló en murmullos. Javier sintió una punzada en el estómago. El perdón era un tema peligroso, un terreno emocional empinado. ¿Estaba listo para afrontar la posibilidad de liberar no solo a los demás, sino también a sí mismo? Un silencio expectante lo rodeó, mientras evaluaba la encrucijada ante él. La tensión se palpaba. Había una última decisión que debía tomar, y este podría ser el punto sin retorno. Hacia su propio bienestar. Atrapado entre el deseo de ser libre y el miedo al dolor que podría traer el perdón, sintió que la pregunta lo atravesaba: ¿sería capaz de liberarse de las cadenas que lo ataban? Javier se encontraba en una especie de abismo. La pregunta de Roberto reverberaba en su mente con la fuerza de un eco que se niega a desvanecerse. ¿Estaba verdaderamente preparado para perdonar? La idea de liberar a otros, así como a sí mismo, se presentaba como un camino lleno de baches y desvíos, y cada uno de esos obstáculos le susurraba al oído sobre el sufrimiento que le había acompañado todos esos años. Mientras los murmullos del grupo se desvanecían, se encerró en su reflexión. La oportunidad de perdonar parecía salida de un cuento de hadas que solo se cumplía para los demás, pero, ¿y él? ¿Quién le había ofrecido a Javier la oportunidad de escribir su propia historia de redención?
La verdad era que, agazapado detrás de sus miedos, había dejado que su dolor se transformara en una identidad. Así fue como decidió que no podía pasar por alto esa pregunta. En un suspiro profundo, recuperó algo de la valentía que había demostrado al hablar antes. El espacio, aún impregnado de vulnerabilidad, era ahora un terreno fértil para el cambio. Entiendo que el perdón es complejo, comenzó, forzando a su voz a hacer frente a la inquietud que la amenazaba. Tener que aceptar lo que hemos perdido y permitir que el dolor se disuelva no es fácil. Sin embargo, me doy cuenta de que el resentimiento no solo me ha atado a las memorias de mi esposa, sino que me mantiene anclado a un pasado que ya no existe. Sus palabras resonaban con una claridad que le sorprendió. Cada sílaba que pronunciaba parecía desprenderse de las cadenas que lo mantenían prisionero. Javier observó las reacciones de sus compañeros, sus rostros reflejaban la misma lucha. Al exteriorizar su propia batalla, había abierto una ventana hacia la transformación no solo para él, sino para todos. ¿Qué pasaría si comenzáramos con pequeños pasos? Perdonarnos a nosotros mismos por no haber podido salvar lo que teníamos. Por el dolor que hemos causado, consciente o inconscientemente, sugirió, descubriendo en su interior una chispa de esperanza. La atmósfera se volvió densa de promesas no pronunciadas. Las historias de los demás comenzaron a fluir nuevamente, esta vez matizadas por la posibilidad de perdón. Javier notó que cada relato se entrelazaba con el tema central de la liberación. Las lágrimas que antes fueron lágrimas de tristeza ahora eran testigos de decisiones de cambio, y había en ese crescendo algo verdaderamente catártico. Desbordado en su intimidad compartida, comenzó a elaborar un plan en su mente, una sesión donde pudieran trabajar juntos en el perdón. Pero no solo por los demás, sino también por sí mismo. Un lugar donde se permitieran errores, perdones y reconciliaciones. La idea era desafiada por los ecos de su pasado, recordándole que el camino hacia el perdón era todavía incierto. Sin embargo, la inquietud que antes sentía ahora se transformó en determinación. ¿Qué tal si la próxima vez nos enfocamos en el perdón?, propuso con voz firme, intentando captar la atención de cada participante. Podemos hacerlo colectivo. Aprender unos de otros, compartir nuestras luchas y estrategias. Porque, al igual que yo, cada uno de ustedes lleva consigo historias que necesitan ser sanadas. Los murmullos se apagaron y un silencio lleno de propósito se apoderó del salón. Era un comienzo, y al sentir el apoyo del grupo, Javier comprendió que ese era el primer paso hacia su propia sanación. Sin embargo, la sensación de que había más por descubrir lo acechaba. No podía evitar preguntarse si realmente estaba preparado para confrontar cada rincón oscuro de su dolor. Un día, tal vez, podría encontrar la respuesta. Pero esa noche, sentía que había movido una ficha en su tablero personal, eligiendo avanzar por el camino del perdón. Todavía quedaba una gran distancia por recorrer, y Javier se propuso no mirar atrás. Había algo inquietante en el aire, una expectativa que lo hacía temblar. ¿Qué terribles verdades estaba a punto de descubrir en sí mismo? El momento decisivo estaba por llegar, y estaba. Claro que su verdadero viaje apenas comenzaba. Javier respiró hondo mientras se preparaba para la reunión a la que había convocado a los miembros del grupo, una cita fundamental en su búsqueda de Ana y en su proceso de autodescubrimiento. La tensión en su estómago era palpable, pero sabía que el peso de su vulnerabilidad lo había llevado a un lugar donde las palabras podían convertirse en la chispa del cambio. La promesa de explorar el perdón lo llenaba de intriga y miedo, como un buceador ante una profunda y oscura caverna. Cuando llegó al faro, la familiaridad del lugar lo consoló. Cada paso lo acercaba a la sala donde una nueva conversación se iniciaría, una conversación que podría ampliar el horizonte de lo que significaba su lucha. Así, al encontrarse con todos, una mezcla de rostros expectantes le inspiró confianza. Javier entendía que en esa sala había personas dispuestas a abrir sus corazones, tal como él había decidido hacerlo. Hoy, en lugar de solo hablar sobre la desaparición de Ana, quiero que exploremos la idea de perdonar, comenzó Javier, su voz firme, pero cargada de ansiedad. No podemos seguir anclados a nuestros rencores. Es tiempo de liberarnos para encontrar la verdad en nuestras historias. A medida que compartía su propia lucha con el perdón,
las reacciones fueron sorprendentes. Algunos miembros del grupo comenzaron a abrirse sobre sus propias experiencias de dolor, sus historias comenzaron a tejerse como un tapiz de lucha, sufrimiento y, finalmente, aceptación. Había algo poderoso en el aire, la vulnerabilidad colectiva rompía las cadenas del miedo que durante tanto tiempo los habían mantenido cautivos. Javier, al escuchar a los demás, sintió como el peso que llevaba se hacía más ligero. Las palabras fluyeron, transformándose en liberación, y cada uno de ellos compartía la carga del sufrimiento. Se sentía como un catalizador de cambio, impulsando a otros hacia su propia redención. Cada confesión, cada lágrima, era un paso hacia adelante, y en todos ellos había una chispa de esperanza por un futuro diferente. El ambiente se llenó de empatía. Cuando llegó el momento de que Roberto hablara, sus palabras cayeron como un rayo sobre la sala. No he podido perdonarme por lo que le pasó a Ana, por no haber estado ahí para ella, declaró, su voz entrecortada. El dolor me consume, como si llevara una piedra en el pecho. Las palabras de Roberto resonaban en el grupo, todos parecían tener su propia piedra que cargar. Lo que tenemos que entender, intervino Javier, es que el perdón no significa que olvide lo que pasó. Significa liberar a mi corazón de esta carga. A veces, simplemente tenemos que perdonarnos a nosotros mismos por no haber podido evitarlo. A continuación, Javier propuso una dinámica, cada uno escribiría una carta a sí mismo, en la que expresarían cosas que necesitaran perdonarse, así como lo que esperaban encontrar al dejar ir ese peso. Mientras cada uno escribía, Javier reflexionó sobre su propio viaje. Él había pasado de ser un hombre consumido por la desesperación a uno que ahora podía ver una luz al final del túnel. La vulnerabilidad, que antes percibía como debilidad, había evolucionado en fortaleza. Al mirar a su alrededor, vio no solo rostros de incertidumbre, sino también de determinación. Era el momento de actuar. Ahora, compartamos lo que hemos escrito, sugirió Javier, y la atmósfera se volvió cargada de expectación. Uno a uno, comenzaron a leer en voz alta. Javier se encontró embelesado, cada historia reflejaba sus propias batallas, memorias que armonizaban en un canto de resiliencia. La sala comenzó a vibrar con una energía palpable, todos sentían lo mismo, el deseo de liberarse. Finalmente, Javier se levantó. Quiero ser el primero en compartir. He guardado un secreto que ha sido una carga demasiado pesada. Mi dolor no solo proviene de la desaparición de Ana, sino también del hecho de que no sabía cómo amar sin que se interpusieran el rencor y la culpa. Me perdono por haber sido un esposo imperfecto, por no haber estado presente cuando ella más me necesitaba. Sus ojos se humedecieron al pronunciarse con franqueza delante del grupo. Era un acto de valentía que despertó un eco de aprobación entre los demás, de repente, todos se sentían aunados en un mismo viaje. Cuando la reunión llegó a su fin, un cambio palpable se respiraba en el aire. Las emociones nadaban en una sensación de nueva esperanza. Javier se sintió finalmente liberado, sostenido por un grupo que había compartido sus verdades más íntimas. Al despedirse, cada uno se miró a los ojos con la certeza de que el verdadero viaje estaba comenzando. Ver a sus nuevos aliados marchar en diferentes direcciones llenó a Javier de satisfacción. No solo había encontrado el camino hacia el perdón, sino que también había dejado atrás el miedo que lo había paralizado durante tanto tiempo. Había aprendido que la búsqueda de Ana no solo era una cuestión de responder a una desaparición, sino un homenaje al amor que alguna vez compartieron. Con la determinación renovada, se dirigió hacia su hogar. En su interior, la confianza florecía, no solo había conquistado su angustia, sino que había encontrado una comunidad dispuesta a luchar junto a él. La conversión de su dolor en propósito le había brindado un sentido de propósito que nunca había imaginado, conectándolo no solo con Ana, sino con sí mismo. La vida se sentía diferente. Enfrentar sus verdades más profundas había sido un desafío, y si bien el viaje hacia la recuperación de Ana continuaba, sabía que había dado pasos decisivos en su camino hacia la sanación personal. Ahora, no solo debía buscar respuestas, sino también abrazar cada parte de su experiencia, una historia de amor, lucha y perdón. La noche estrellada lo recibió con un aire de serenidad. Este era el comienzo de un nuevo capítulo.
Ahora, ustedes también pueden comenzar su propio viaje hacia la sanación y la superación. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que les inspirarán a enfrentar sus propios desafíos. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias lleguen a más corazones. Comenten su reacción y teoría sobre este final, porque su voz es crucial en esta comunidad. Y, no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Recuerden, cada acción cuenta en esta travesía de superación personal. Hagámoslo juntos.